Imagina por un momento que tienes todo lo que siempre has soñado. Seguramente sientes que de esta forma serías feliz, pero eso no es exactamente así. De hecho, ¿y si te dijera que tenemos una tendencia a ser infelices? En neurociencia, para medir la felicidad se utilizan como referencia una serie de áreas cerebrales entre las cuales se encuentran la corteza prefrontal, corteza cingulada anterior, precúneo y la corteza parietal lateral. Justamente, estas zonas también forman parte de una red neuronal muy importante conocida como red neuronal por defecto. Esta red es la responsable de gran parte de la actividad en nuestro día a día cuando nuestra mente está en reposo. Y resulta que entre otras cosas genera en nuestro cerebro un fenómeno conocido como divagación. En 2010 se llevó a cabo uno de los estudios más importantes hasta el momento sobre la felicidad. El estudio concluyó lo siguiente: la mente humana es una mente que divaga, y una mente que divaga es una mente infeliz. La capacidad de pensar en lo que no está sucediendo es un logro cognitivo que tiene un coste emocional. Sumergirse en divagaciones mentales nos conduce a una montaña de problemas, ya que los seres humanos invertimos gran parte de nuestro tiempo pensando en lo que no está ocurriendo en el momento, reviviendo eventos pasados ya sea por melancolía o arrepentimiento e imaginando situaciones futuras que ni siquiera van a suceder. Creamos expectativas engañosas y nos obsesionamos con ellas por miedo o anhelo. Cuanto más te dejas llevar por estas divagaciones, más se inclina tu atención hacia la ansiedad, el resentimiento y el ansia. Sabemos, en parte, lo que no nos hace felices, pero ¿y lo que sí? Entre las cosas que se correlacionan poco con la felicidad están edad, sexo, paternidad, inteligencia, atractivo físico y dinero, siempre que se esté por encima del umbral de la pobreza. Los factores que se correlacionan mucho con la felicidad son ejercicio físico, relaciones sociales, vitamina D, ayudar a los demás, un trabajo que te llene, estar en la naturaleza, descanso de calidad y buena alimentación. Aunque la correlación no basta, queremos saber exactamente qué es lo que causa la felicidad. Y eso es algo más difícil de decir, pero sabemos algunas cosas. Según la ciencia, la felicidad o bienestar subjetivo es un estado afectivo que tiene dos pilares fundamentales. Un balance emocional positivo, es decir, experimentar más emociones positivas que negativas, y estar satisfecho con la vida. En psicología, las emociones y sentimientos se llaman afectos y se dividen en dos categorías, positivos y negativos. Por negativos entendemos, por ejemplo, la ira, que mal gestionada puede terminar en casos como el de la iglesia de Charleston. Dylan Storm nació en Columbia, Estados Unidos. Ya desde sus primeros años no tuvo una infancia fácil. Sus padres se divorciaron cuando él era muy pequeño y acabó siendo criado por su madrastra. A partir de la tierna edad de 9 años, empezó a saltar de escuela en escuela sin siquiera poder terminar el año en la mayoría de ellas y sin acabar de encajar en ninguna, asistiendo a un total de 7 colegios diferentes. Hasta que cumplió 16 años y decidió abandonar los estudios, dedicando su tiempo a los videojuegos y al consumo de drogas, sintiéndose solo y apartado. El 2 de marzo de 2015 fue arrestado por un incidente en un centro comercial donde hizo preguntas inquietantes a los empleados. Durante el interrogatorio encontraron que estaba en posesión de narcóticos. Fue detenido por posesión de drogas y se le prohibió la entrada al centro comercial durante un año. Luego se descubrió que lo que tomaba en realidad era un medicamento, no drogas. Un medicamento para tratar su adicción a los opioides. Y llegamos al fatídico día. El 17 de junio de 2015, Dylan salió de su casa en dirección a la iglesia, entró por la puerta y se sentó cerca del reverendo. En un momento, el joven empezó a diferir cuando los 14 asistentes se pusieron a discutir sobre las escrituras de la Biblia. Empezó a inquietarse, poniéndose cada vez más nervioso y justo en un instante, sacó una pistola y empezó a disparar matando a casi todas las personas. Más tarde se descubrió que la motivación de Dylan era el odio. El odio racial hacia los afroamericanos porque pensaba que se estaban apoderando de Estados Unidos. So I had a chance to scream out, holler.
Y aunque estemos hablando sobre un caso extremo, lo mismo puede suceder con las otras emociones negativas como son el miedo, la tristeza y el asco. Es importante para tener un buen balance emocional que seamos capaces de gestionar eficazmente nuestras emociones. Aunque, ¿y si te digo que te acabo de mentir? No existen las emociones negativas, ni tampoco las positivas. Categorizarlas así entre buenas y malas ya dice mucho de cómo nos relacionamos con ellas. ¿Qué quiere decir que una emoción es positiva? Las llamamos emociones positivas porque nos provocan sensaciones que nos gustan. Las asociamos al placer. Y negativas porque nos hacen sentir sensaciones que no nos gustan. Las asociamos al dolor. Establecemos un filtro engañoso entre lo que es positivo y lo que no lo es, y eso nos lleva a luchar por mantener nuestras vidas llenas de sensaciones buenas y evitar las malas, intentando controlar lo que vivimos. Pero la vida no funciona así. Siempre enfrentaremos desafíos y momentos difíciles que no podremos controlar. Cuando nos damos cuenta que nuestros intentos por controlar el mundo fracasan, avanzamos hacia la siguiente fase del plan. Intentamos controlar nuestras emociones. Sin embargo, algo no cuadra. No se pueden controlar las emociones y fallamos. Aunque esta vez es diferente, no nos rendimos en el intento y encontramos un atajo, un elemento clave para entender la gestión emocional. La evitación. La gestión emocional se puede resumir en una polaridad: experimentación y evitación. La experimentación implica afrontar, que no enfrentar, nuestras emociones sin juzgarlas y por lo tanto sin tratar de forzar a que cambien. Por otro lado, la evitación consiste en eludir o suprimir las emociones incómodas o dolorosas. La evitación degeneran problemas muy importantes en nuestra vida. Al evitar continuamente las emociones que consideramos negativas y reprimirlas, acaban acumulándose en nuestro interior como una tensión creciente en una olla a presión. Eventualmente, este desequilibrio desencadena un mayor malestar emocional como la ansiedad y la depresión, convirtiendo la evitación en un doble filo. Porque a pesar de proporcionar un alivio temporal ante experiencias angustiantes, rápidamente desemboca en un bucle tóxico, generando un aprendizaje alrededor de la sensación de alivio, provocando que cada vez que te evadas te sea más difícil no hacerlo la próxima vez. Y el coste de la evitación emocional no se detiene ahí. Al evitar estas emociones incómodas, nos desconectamos inadvertidamente de las emociones positivas. Es como si trataras de evitar el mal tiempo cerrando todas las ventanas, pero también terminarás tapando el sol. La tristeza o la ira pueden estar bloqueadas, pero también lo estarán la alegría y la satisfacción. Así que, a medida que persiste la evitación, la vida se vuelve más apagada y la pérdida de satisfacción es palpable. Cada persona utiliza diferentes formas de evitación. Algunas intentan controlar o reprimir sus emociones, mientras que otras prefieren la distracción constante, ya sea a través de sustancias, juegos o cualquier otra cosa que se te ocurra para distraerte. La rumiación, por ejemplo, es otro de los mecanismos más utilizados, que consiste en quedarse atrapado dando vueltas en la cabeza y analizando obsesivamente una situación. La evitación emocional se convierte entonces en un motor de vida. Nos movemos impulsados por el temor a perder el control sobre las emociones y sentir dolor. Este miedo perpetúa un ciclo de evitación. Cada vez que elegimos evitar, en lugar de afrontar, nuestra tolerancia al malestar disminuye y nos convertimos en prisioneros de nuestros miedos. Abandonamos nuestros sueños por la seguridad de lo conocido. En lugar de seguir nuestras pasiones, nos reprimimos por miedo al dolor. Buscamos que todo esté bajo control. Sin embargo, nunca tendrás el control ni de lo que te sucede en la vida, ni de tus emociones. Cuando antes comprendas esto, antes podrás empezar a aceptar lo que sientes y a dejar de luchar contra ello, permitiéndote disfrutarlo.
The mystery of life isn't a problem to solve, but a reality to experience. A process that cannot be understood by stopping it. We must move with the flow of the process. We must join it. We must flow with it. Al otro lado de la habitación nos encontramos con la experimentación, que según los estudios generalmente es la forma más sana y eficaz de gestión emocional. ¿Pero en qué consiste exactamente? Pues consiste en lo que su propio nombre sugiere: experimentar, sentir, no tratar de solucionar nada porque no hay nada a solucionar. Para lograr esto, precisamente se tiene que hacer todo lo contrario a lo que nuestra cultura nos ha enseñado: sentir nuestras emociones, pero sin juzgarlas como positivas o negativas, sin tratar de escapar. No pensar, no hacer, simplemente centrarte en lo que estás sintiendo y experimentando. Aunque parezca contradictorio, las emociones se acaban regulando de forma natural sin quedarse reprimidas. Eso no significa que seas masoquista. Si te encuentras, por ejemplo, en una relación tóxica, no implica que tengas que dejarte pisar constantemente. Puedes tomar acciones para cambiar tu relación, pero ese malestar ya se encuentra dentro de ti, y son esas emociones las que tienes que gestionar. En nuestra sociedad actual, la evitación emocional se ha convertido en una práctica común para lidiar con el estrés, presión y sobreestimulación constante a la que estamos expuestos. Aunque globalmente estemos más conectados que nunca antes en la historia, también nos encontramos emocionalmente más desconectados que nunca. El mundo digital, los dispositivos electrónicos y la constante exposición a estímulos externos nos mantienen ocupados y distraídos, impidiéndonos tener momentos de verdadera introspección y conexión con nosotros mismos. Pero eso no es todo. Uno de los grandes motivos del desarrollo humano fueron las revoluciones industriales. Estas dispararon nuestra capacidad de producción, facilitando el acceso a comida, medicamentos y educación. Pero, no satisfechos con esto, empezamos a crear necesidades artificiales. Transformamos el mundo de un lugar de escasez a un lugar de una abundancia abrumadora. Alimentación, casas, viajes, noticias, compras, juegos, apuestas, Instagram, TikTok, Netflix, etc. El aumento del número, la variedad y la potencia de los estímulos altamente gratificantes es asombrosa. Estamos siendo testigos de un preocupante incremento en los índices de adicción en todo el mundo, y nuestra economía de dopamina está impulsando este cambio ayudado por una tecnología transformadora. A muchos de los alimentos que comemos se le añaden grandes cantidades de azúcar, sal y grasas, así como miles de sabores artificiales para satisfacer nuestro apetito moderno por cosas como palomitas con sabor a helado de fresa o chocolates sabor a bacon. La adicción a Internet y a las redes sociales se ha convertido en una preocupación creciente en nuestra sociedad. Pasamos horas y horas deslizando el dedo por nuestras pantallas, buscando la siguiente dosis de dopamina que nos brinda la validación social, la excitación del nuevo logro virtual o simplemente la distracción de nuestros problemas diarios. No es de extrañar entonces que industrias como la pornografía o los videojuegos estén experimentando un aumento sin precedentes en su número de usuarios e ingresos, con las consecuencias que eso conlleva. Además, cada vez pasamos más tiempo conectados. Actualmente casi consume la mitad de las horas de nuestro día, y la tendencia no para de crecer. El smartphone es la droga moderna que suministra dopamina digital 24 horas al día, 7 días a la semana a una generación conectada. Toda esta locura desemboca en que actualmente somos más infelices que nunca antes en toda la historia registrada. Bueno, a lo mejor estoy exagerando. Vamos a verlo. Según el Informe Mundial de la Felicidad, que clasifica a 160 países del mundo según el grado de felicidad que sus ciudadanos perciben en sí mismos, las personas que viven en Estados Unidos informaron ser menos felices en 2023 que en 2003. Y esto no solo le sucede a Estados Unidos, está pasando también en países como Canadá, Argentina,
Japón, Colombia y Corea del Sur, entre otros. Pero es verdad que si por ejemplo vemos países como España, la evolución es positiva, al igual que en Italia, Uruguay, Nueva Zelanda y China, entre otros. Entonces, tal vez sí he exagerado, ¿o no? Este informe utiliza ciertas métricas para evaluar el nivel de felicidad de los diferentes países. El PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad, generosidad y percepción de corrupción. El problema con estas variables es que o tienen una baja correlación con la felicidad o directamente no tienen ninguna. Entonces, ¿qué sucedería si sustituyéramos estas variables por unas que sí fueran representativas? Como por ejemplo, las que utiliza la ciencia para definir la felicidad: cantidad de experiencias positivas, cantidad de experiencias negativas y satisfacción con la vida. Gallup International, que es la empresa que facilita los datos al Informe Mundial de la Felicidad, analizó la situación a través de estos parámetros y sacó un informe. ¿Y cuáles crees que son los resultados? Pues resulta que las conclusiones son bastante diferentes. Si nos fijamos a nivel global, la satisfacción con la vida no ha hecho más que disminuir con el paso de los años. En cuanto a la cantidad de experiencias positivas, nos encontramos en las mismas. Sí es cierto que la diferencia no es tan pronunciada, pero se puede ver una tendencia que indica una dirección. Y llegamos a la gráfica más impactante. Aquí podemos apreciar cómo de espectacular es el cambio. La cantidad de experiencias negativas se ha multiplicado en los últimos años, en parte a causa de un proceso llamado tolerancia, pero ya hablaremos de eso más tarde. Otros informes que evalúan mundialmente la felicidad indican lo mismo. Estamos yendo en dirección al desastre. Una vez entendido esto, tal vez te sea más fácil de comprender lo que te enseñaré a continuación. Estamos siendo testigos de un preocupante aumento de problemas psicológicos. Investigadores entrevistaron a más de 150.000 personas en 26 países diferentes, revelando la incesante propagación del trastorno de ansiedad generalizada, estrés crónico y depresión. Estas crecen sin freno alguno, alcanzando las cotas más altas en toda la historia registrada. Los casos de depresión se han incrementado en más del 50% mundialmente, al igual que la ansiedad y el estrés. Mientras tanto, el consumo de antidepresivos se ha triplicado en las últimas 2 décadas. Psicólogos y psiquiatras alrededor del mundo dicen estar alarmados por el estado actual de la salud mental en la sociedad. Parece que lo que estamos haciendo no funciona, pero ¿cómo lo solucionamos? ¿Recuerdas la definición de felicidad? Hay una parte muy importante que hemos pasado por alto: la satisfacción con la vida. Se trata de lo satisfecho que nos sentimos con los distintos aspectos de nuestra vida, como nuestras relaciones, trabajo, salud, logros y otros aspectos que consideremos importantes. Sentir que estás viviendo la vida que quieres, que no cambiarías nada. Aparentemente todo parece tener sentido, pero en realidad las implicaciones neurológicas de lo que implica estar satisfecho con la vida son mucho más importantes de lo que piensas. Se trata sobre un juego de expectativas y deseos. Pero, ¿de dónde surgen estos deseos y expectativas? Nuestro cerebro funciona creando representaciones mentales de la realidad basadas en las experiencias que hemos vivido. Eso incluye la información que consumimos en los medios de comunicación, ya sea en la televisión o las redes sociales. Todo este proceso está influenciado por la dopamina, un neurotransmisor que actúa en nuestro cerebro generando deseo hacia objetos u experiencias. Los medios presentan la vida como una especie de parque de diversiones lleno de helados, risas y premios. Nuestra concepción de lo que se supone que debemos sentir se basa en una idea de vida distorsionada de la realidad. Un claro ejemplo de todo esto lo vemos cuando pensamos en Hollywood, donde se nos presentan imágenes de actores y actrices despampanantes, fiestas en mansiones rodeadas de gente atractiva, eventos multitudinarios, fama y dinero. Pero la realidad es muy distinta. Rodajes de 14 horas consecutivas sudando bajo focos ardientes, actrices explotadas sexualmente y actores presionados para tomar esteroides y hormonas de crecimiento para conseguir los fabulosos cuerpos que vemos en pantalla y que anhelamos. Megan Fox, Charlize Theron y Marilyn Monroe han descrito experiencias de casting de sofá,
Todas menos Marilyn Monroe dijeron que rechazaron la oferta de cambiar sexo por un papel. Charlie Sheen y Arnold Schwarzenegger han admitido haber consumido esteroides que pueden causar daños hepáticos, arrebatos violentos y psicosis. Idealizamos lo que vemos y nos dejamos llevar por ello. Nos vemos bombardeados por imágenes de éxito y perfección, lo que provoca una sensación de insatisfacción en nuestras propias vidas y nos sumerge en un estado de constante comparación y descontento. Pero, ¿por qué sucede esto? Existen dos formas distintas con las que nuestro cerebro se relaciona con la realidad. En una de ellas interviene un grupo de neurotransmisores conocidos como neurotransmisores del aquí y ahora, que nos permiten experimentar y saborear el momento. La otra depende de una molécula distinta, la dopamina. La dopamina es diferente de estos otros neurotransmisores. Te hace desear lo que aún no tienes y te impulsa a buscar cosas nuevas, ya sean físicas o intangibles, como el amor, conocimiento o poder. Puede ser tan simple como alcanzar el control remoto al otro lado del sofá, soñar con explorar las estrellas en una nave espacial o tratar de conquistar a esa persona tan especial. Te recompensa cuando la obedeces y te hace sufrir cuando no lo haces. También es la razón por la que nunca seremos felices durante demasiado tiempo. Popularmente se conoce a la dopamina como la hormona del placer, pero eso es un error. La dopamina no está directamente ligada al placer, sino más bien a la emoción de lo inesperado y a la excitante anticipación de posibilidades futuras. Se libera cuando nos encontramos con situaciones sorprendentes o prometedoras, como descubrir un nuevo restaurante que te apasiona o como cuando conoces a una persona nueva y fascinante. Sin embargo, una vez que estas experiencias se vuelven rutinarias o familiares, la respuesta de la dopamina disminuye. Este proceso se llama tolerancia. Cuando Mick Jagger cantó por primera vez I Can Get No Satisfaction en los años 60, no podíamos saber que estaba prediciendo el futuro. Según contó en 2013, ha estado con unas 4.000 mujeres, una pareja distinta cada 10 días de su vida adulta. Nota que Mick no siguió la frase con y a las 4.000 por fin encontré la satisfacción. Esto plantea una pregunta: ¿cuántas amantes serán suficientes para estar satisfecho? Si Mick Jagger persigue la satisfacción otro medio siglo, todavía no la alcanzará. Su idea de satisfacción no es satisfacción en absoluto, es persecución, impulsada por la dopamina, la molécula que cultiva la insatisfacción perpetua. Después de acostarse con una amante, su objetivo inmediato será encontrar otra. Ahora, desde el punto de vista de la dopamina, lo importante es conseguir cosas. Si vives debajo de un puente, la dopamina hace que quieras una tienda de campaña. Si ya vives en una tienda de campaña, anhelarás una casa. Si vives en la mansión más cara del mundo, desearás un castillo en la luna. La dopamina no tiene un estándar para suficientemente bueno y no busca un final. Su objetivo es y será tener más. Mientras que la dopamina es esencial para el futuro, son otros neurotransmisores, las moléculas del aquí y ahora, los responsables de hacernos sentir, emocionarnos y saborear el momento presente. Estos neurotransmisores, que incluyen la serotonina, oxitocina, endorfinas y los endocannabinoides, son los que nos permiten encontrar el placer en las sensaciones, emociones y experiencias, a diferencia de la dopamina. La dopamina nos hace desear las cosas con pasión, pero son estos otros neurotransmisores los que nos permiten apreciarlas. Los matices de sabores, los vívidos colores y las embriagadores aromas de una comida de 5 platos, o las profundas emociones que nos inundan cuando compartimos momentos con aquellos a quienes amamos. Aunque estas dos redes neuronales pueden trabajar juntas, en la mayoría de las circunstancias se contrarrestan. Cuando se activan los circuitos del aquí y ahora, experimentamos el mundo real que nos rodea y la dopamina se suprime. Cuando se activan los circuitos dopaminérgicos, avanzamos hacia un futuro lleno de posibilidades y los neurotransmisores del aquí y ahora se suprimen. También perdemos el placer del mundo sensorial que nos rodea. En lugar de disfrutar de la belleza de una flor, nos limitamos a imaginar cómo quedaría en un jarrón de la cocina. En lugar de inhalar el fresco aire de la mañana y maravillarnos ante la inmensidad del cielo,
Consultamos la aplicación del tiempo en nuestros teléfonos, con el cuello inclinado, ajenos al mundo que nos rodea. Solo los circuitos del aquí y ahora pueden provocar sentimientos de satisfacción, esa sensación de que se ha llegado al final y es el momento de detenernos y deleitarnos en la plenitud de lo que estamos viviendo. Pero la dopamina suprime estas moléculas y nunca descansa. Esta actúa directamente en el sistema de recompensa del cerebro. Se libera en el cuerpo impulsándonos a repetir comportamientos gratificantes y la sensación de recompensa genera una especie de euforia o placer. El problema aparece cuando entendemos realmente cómo funciona y las implicaciones que tiene en nuestra vida. Constantemente segregamos dopamina, incluso cuando no estamos haciendo nada en particular. Es el nivel base del que todos partimos y es donde siempre van a regresar tus niveles de dopamina después de un tiempo. Los picos son esos emocionantes momentos que vivimos cuando nos encontramos con algo que deseamos intensamente o que no esperábamos. Son como una ráfaga de energía que te inunda, brindándote una embriagadora sensación de euforia y recompensa. Sin embargo, aquí viene el giro. Después del efímero momento de euforia inicial, la dopamina empieza a disminuir gradualmente, pero no hasta el nivel base, sino que cae por debajo de este generando lo que llamamos valle. Esto crea una sensación de anhelo irresistible hacia lo que experimentaste, un sentimiento de malestar emocional que persiste hasta que no se logra otra liberación de dopamina. Es como probar un dulce delicioso y anhelar desesperadamente más. Pero eso no es todo. La dopamina se libera en el cerebro en respuesta a un estímulo condicionado, como cuando caminas por la calle y ves un cartel de tu restaurante de comida rápida favorita. Este estímulo condicionado despierta una anticipación de recompensa, un pico de dopamina previo a la recompensa. Esta expectativa explica la euforia anticipatoria que experimentamos cuando sabemos que se acercan cosas buenas. Justo después de la señal condicionada, la liberación de dopamina en el cerebro disminuye, pero no hasta el nivel base, sino por debajo de él. Eso genera un estado transitorio de déficit de dopamina, y es precisamente este déficit lo que nos motiva realmente a perseguir incansablemente nuestra recompensa. Eso significa que en realidad lo que nos impulsa a perseguir un objetivo o recompensa es la sensación de ansia. Una sensación de ansia que persiste hasta que consigues otro pico de dopamina, un breve estallido de placer que será efímero y que te arrojará inevitablemente a otro valle, provocándote nuevamente una sensación de anhelo, la necesidad de otro pico. Así nos vemos atrapados en un círculo vicioso. Nuestra vida se convierte en una persecución constante de una ilusión de satisfacción, donde perseguimos esos momentos de intensa dopamina a costa de experimentar ansia tanto antes como después, solo aliviada por esos efímeros instantes de placer. Y aún hay más. La dependencia implica una relación disfuncional con las actividades placenteras, donde la búsqueda del placer se convierte en una necesidad persistente y prioritaria. La liberación de dopamina que se experimenta con estas actividades se vuelve cada vez menos intensa y gratificante, ya que la dopamina genera tolerancia. Esto significa que se necesita una cantidad cada vez mayor de estímulos para lograr la misma liberación de dopamina y experimentar el mismo nivel de placer. Con el tiempo, el sistema dopaminérgico se vuelve menos sensible a las mismas recompensas, lo que conduce a una pérdida de euforia. Así, la búsqueda perpetua de placer se convierte en un efecto bola de nieve, ya que el alivio del malestar solo se obtiene de manera temporal y se requiere de un incremento constante de esa conducta o sustancia para alcanzar el mismo efecto. En última instancia, esta búsqueda incesante de placer se convierte en un mecanismo para evadir la angustia, el estrés o la ansiedad. Un claro ejemplo es el caso que seguro has escuchado alguna vez sobre alguien que empieza bebiendo un par de copas ocasionalmente y con el tiempo se ve en la necesidad de consumir botellas enteras de alcohol diariamente para obtener el mismo efecto. Sin embargo, esto también te afecta a ti. ¿No te ha sucedido que descubres una canción que te apasiona, la cual escuchas día y noche, para luego olvidarla y no volver a escucharla en años? La canción no ha cambiado, lo que han cambiado son tus niveles de tolerancia. El sistema neurológico que procesa el placer y el dolor ha permanecido prácticamente intacto a lo largo de la evolución y en todas las especies. Está perfectamente adaptado a un mundo de escasez. Sin la sensación de placer y de recompensa no comeríamos, beberíamos ni nos reproduciríamos.
Sin dolor, no nos protegeríamos de las lesiones y la muerte. Sin embargo, en la sociedad moderna esta búsqueda de placer y evitación del dolor ha adquirido nuevas dimensiones. Antes del siglo XX, los médicos creían que cierto grado de dolor era saludable. Pero en la actualidad se espera que los médicos eliminen por completo el dolor para cumplir con su papel de sanadores compasivos. Esta transformación de paradigma en torno al dolor ha conducido a una prescripción masiva de medicamentos para generar sensaciones placenteras. Hoy en día, más de 1 de cada 10 personas adultas en Occidente toman psicofármacos a diario. La lista está encabezada por Estados Unidos, seguido de cerca por Islandia, Australia, Canadá, Dinamarca, Portugal y muchos otros. Hemos perdido la capacidad de tolerar incluso formas menores de incomodidad. Esto se puede ver reflejado en que cada vez se toman medidas más drásticas para tratar de no ofender a nadie. Empezamos por prohibir la agresión verbal. A continuación, prohibimos lo que se considera agresión digital. Luego pasamos a censurar el humor, gritar, el lenguaje. Hasta hemos considerado el aplauso ofensivo y perjudicial. 2015, Inglaterra. El comité estudiantil de Oxford decidió sustituir los aplausos por las manos de jazz, porque según ellos, el aplauso era perjudicial porque podía provocar un ataque de ansiedad a la gente del público. Los niveles de tolerancia a la incomodidad o al malestar se están desplomando hasta puntos alarmantes. ¿Hasta dónde llegará en un futuro la censura y la prohibición? ¿Hasta que no se pueda ni mirar? Pues el futuro ya está aquí. En una discoteca de Sydney llamada Club 67, se ha prohibido mirar fijamente a menos que la persona que lo hace obtenga el consentimiento previo de la persona a la que está mirando. En caso contrario, se llamará a la policía. El propietario del club dice que su intención es convertir el club en un espacio seguro, por lo que a partir de ese momento se consideraría la mirada como una forma de acoso. Irónicamente, todas estas medidas, en gran parte impulsadas por la intención de ser más tolerante entre grupos sociales, crean justamente lo contrario: incapacidad de ser tolerante con cualquier cosa que no sea de nuestro agrado. Hemos aprendido a engañar a nuestro cerebro, creando recompensas químicas que estimulan artificialmente nuestro disfrute de manera casi instantánea. Hemos diseñado un entorno en el que podemos obtener una sensación de placer inmediato con tan solo un clic, un bocado o un like. Sin embargo, todos estos esfuerzos para escapar del malestar parecen haberlo empeorado. La exposición prolongada y repetida a estímulos dopaminérgicos que nos producen gratificación instantánea disminuye nuestra capacidad para tolerar el dolor y aumenta nuestro umbral para experimentar placer. Como seres humanos, respondimos demasiado bien al desafío de la escasez. Hemos transformado el mundo en un lugar de abrumadora abundancia, pero el uso excesivo de sustancias y comportamientos que generan altos niveles de dopamina ha creado una paradoja. El hedonismo, que es la búsqueda del placer, ha desembocado en anedonia, la incapacidad de disfrutar del placer en cualquiera de sus formas. El círculo vicioso entre el dolor y el placer se refuerza debido a la dinámica de la dopamina en nuestro cerebro. Cuanto más tratamos de huir del dolor, más difícil se vuelve afrontarlo, lo que alimenta nuestras conductas evitativas y nuestra dependencia de la persecución del placer. Sin embargo, con el tiempo, desarrollamos tolerancia y experimentamos menos intensidad y más angustia, llegando al punto en que la conducta que antes nos brindaba placer ahora solo nos proporciona un alivio momentáneo. Actuando así, nunca estaremos realmente satisfechos y felices. La transición del deseo impulsado por la dopamina al disfrute de los neurotransmisores del aquí y ahora puede ser un desafío. A diferencia del placer de la anticipación, estas sustancias químicas nos proporcionan el placer de la sensación y la emoción. De hecho, una de las moléculas endocannabinoides se llama anandamida, derivada de una palabra que en el budismo significa alegría, dicha y deleite. Queda un último problema por resolver: ¿cómo logramos ser más felices? El budismo, quitando la parte religiosa, simplemente es un método cuyo propósito es poner fin al sufrimiento humano, y su práctica central es la meditación y la atención plena o mindfulness. Estas prácticas siempre han estado rodeadas de un halo de misticismo, así que algunos neurocientíficos, impulsados por la curiosidad hacia lo desconocido, decidieron observar qué sucedía dentro del cerebro de meditadores expertos. Y ahí es donde la ciencia parecía transformarse en ciencia ficción.
Al medir las ondas cerebrales de los meditadores, descubrieron que la meditación por sí sola hace crecer el cerebro en áreas clave para la felicidad, activando estas regiones de forma desproporcionada. Incluso hay artículos que los denominan como las personas más felices del mundo. Pero, ¿por qué esto es así? ¿Te acuerdas de la red neuronal por defecto? Los meditadores no solo desactivan su red de modo por defecto durante la meditación, sino también cuando no están meditando. En otras palabras, los meditadores establecen un nuevo modo por defecto. ¿Y cuál es ese nuevo modo? Se centran en lo que está sucediendo ahora mismo. No es nada místico ni mágico, y por desgracia es un gran cliché en los libros de autoayuda, pero es exacto. Dejas de preocuparte por el pasado y el futuro y te sumerges plenamente en el presente. Y eso tiene unos beneficios inmensos. Esta es la razón por la que últimamente vemos a personas que parecen de todo menos meditadores adoptar esta práctica, desde el ejército de Estados Unidos hasta ejecutivos corporativos como el director de Ford, los fundadores de Twitter, atletas como LeBron James o Kobe Bryant y muchos otros, incluyendo científicos, médicos, abogados y profesores. Algo muy importante que provoca este cambio en el modo por defecto es que dejas de juzgar constantemente las experiencias que vives, y esto, a priori, no parece la gran cosa, pero sí lo es porque, piénsalo. En nuestra vertiginosa carrera por la vida, nos perdemos el presente absortos en juicios y autocríticas implacables. Nos atormentamos por no alcanzar lo anhelado y nos agobiamos con el miedo de lo que podría suceder. En nuestra ansia por desear algo diferente, olvidamos que la vida está ocurriendo en este mismo instante, impidiéndonos disfrutarla. Incluso si logras alcanzar tus sueños más preciados, en lugar de disfrutarlos, tus deseos se trasladarán a nuevos horizontes. Paradójicamente, te encontrarás nuevamente sumergido en la implacable evaluación de tu experiencia, siempre sintiéndote distinto de cómo te deseas sentir y cómo deseas estar. Según el budismo, la raíz del sufrimiento reside en el ansia que provoca el deseo. Estamos apegados a cosas impermanentes, es decir, que no duran para siempre, y como consecuencia, estamos destinados a sufrir. ¿Recuerdas cuál es la molécula que provoca deseo y apego en nuestro cerebro? La meditación es la práctica por excelencia que estimula las hormonas del aquí y ahora en contraposición a una dinámica de ansia, deseo y apego impulsada por la dopamina. Eso es así porque a medida que meditamos, nuestro cerebro se modifica y el sistema de recompensa cerebral se transforma. La práctica de la meditación ha demostrado producir cambios en la actividad y conectividad de las áreas cerebrales implicadas en la respuesta de recompensa, como el cuerpo estriado y la corteza prefrontal. Esto hace que con el tiempo aprendamos a cambiar nuestra relación con el placer y el dolor, observando y aceptando nuestras sensaciones sin juzgar ni reaccionar automáticamente, adoptando una postura no evitativa hacia la experiencia. Pruebas clínicas respaldan estos resultados. Los estudios han demostrado que los meditadores expertos tienen una relación más saludable con el placer y el dolor, mostrando mayor apertura y aceptación en lugar de una búsqueda y una evitación compulsiva. Tal vez empiezas a ver cómo todo está conectado porque ¿te acuerdas de para qué era muy importante la dualidad de la experimentación y evitación? ¡Bingo! La gestión emocional. Pero no solo eso, los estudios han demostrado que los meditadores expertos muestran una menor actividad en la amígdala y cambios en el funcionamiento de la ínsula, dos regiones cerebrales responsables de gran parte de la respuesta emocional, además de mejorar la capacidad de detección y reconocimiento de estados emocionales, lo que permite una mejor regulación de los mismos, algo totalmente opuesto a la evitación. Es por eso que se trata de una de las herramientas más usadas en los tratamientos para la ansiedad, el estrés crónico y la depresión. Y es que la ciencia sugiere firmemente que la meditación puede hacer cosas muy buenas para el cerebro. Estudios demuestran que breves dosis diarias de meditación pueden literalmente hacer crecer la materia gris en áreas clave del cerebro relacionadas con la autoconciencia o metacognición, entre muchas otras cosas. Esto es muy importante por lo que ahora te voy a explicar. El camino del mundo es el camino del deseo. Ansiamos la felicidad persiguiendo experiencias y objetos en los que imaginamos que encontraremos la plenitud.
Pero cuando examinamos el deseo de cerca, observamos que es inseparable del sufrimiento. El sufrimiento puede aparecer como dolor o irritación, aunque a menudo permanece oculto como una tensión constante, una sensación de insatisfacción o vacío. Puedes confirmarlo por ti mismo observando la experiencia completa del deseo. En el momento en el que este surge, nos envuelve una sensación de carencia, el dolor de la necesidad. Para aliviar este dolor, luchamos por satisfacer el deseo. Si nuestro esfuerzo fracasa, experimentamos frustración, decepción y a veces incluso desesperación. Sin embargo, ni siquiera el placer del éxito es incondicional, dura solo un instante, hasta que nos acostumbramos a ese nuevo estímulo, momento en el que resurge la sensación de ansia. Además, nos obsesionamos con la posibilidad de perder lo que hemos conseguido. Nos sentimos impulsados a defenderlo, a controlar las cosas para evitar perder eso tan preciado, con el fin de eludir la sensación de carencia. Las exigencias del deseo son interminables y cada deseo exige que las cosas que obtengamos duren para siempre. Pero todo tiene un principio y un final. Ya se trate de riqueza, poder o amor, el fin es inevitable. Entonces, ¿por qué si entiendes lo anterior, sigues sintiendo que esto es lo que te hará feliz? Porque necesitas comprender, no entender, que el deseo está inevitablemente ligado al sufrimiento. El ciclo del deseo y gratificación depende de nuestra percepción. Somos esclavos del deseo porque lo sentimos como nuestro medio para alcanzar la felicidad. Entender esto no te servirá para dejar de vivirlo de esta forma. Hay que comprenderlo. Comprender implica no solo que entiendes lógicamente algo, sino que también lo sientes de esa forma y por lo tanto actúas en consecuencia. Y este es el problema real. ¿Cómo llegamos a una comprensión sobre todo esto? Aquí es donde entra en juego la metacognición. Por metacognición nos referimos a la capacidad cognitiva de ser consciente de los procesos de la mente. Sin ella, o nos fusionamos con nuestras experiencias sin poder observar objetivamente los procesos de pensamiento, sentimiento y percepción que las acompañan, o directamente estamos pensando en otra cosa, divagando mentalmente mientras estamos viviendo la experiencia. De esta forma es imposible comprender que deseo y sufrimiento van de la mano. Al desarrollar la metacognición, juntamos todas las piezas que necesitamos para completar el puzzle. A medida que vayas desarrollando esta capacidad, irás comprendiendo de forma natural y gradual todo lo que he mencionado en esta investigación, ya sea sobre la gestión emocional o sobre el deseo, permitiéndote tener una vida más feliz. La verdadera liberación del apego, del ansia generada por el deseo, no es una cuestión de obligarnos a renunciar a cosas que todavía apreciamos, sino a cambiar nuestra perspectiva sobre ellas para que ya no nos aten. Cuando comprendemos la naturaleza del deseo, cuando la observamos y sentimos de cerca con gran atención, el ansia desaparece por sí sola, sin necesidad de luchar. La suposición común que tenemos, seguramente subconsciente, es que nuestra felicidad depende realmente de factores externos. Como fue nuestra infancia, si hemos tenido suerte en el amor, en el trabajo, si tenemos una buena familia, salud o dinero. Pero de hecho, la ciencia sugiere que la felicidad es en realidad una habilidad, algo que puedes entrenar mediante la meditación igual que puedes entrenar tu cuerpo en el gimnasio. Y como en todo, la dosis hace el veneno. Cualquier cosa en exceso puede ser perjudicial, pero no te asustes. Un uso moderado de la gratificación instantánea en cualquiera de sus formas rara vez es perjudicial. Mi nombre es Xavi Dianguera y esto ha sido todo por el momento.